Hola queridos seguidores, amigos y amigas de este espacio cultural y educativo, de este canal de historia que se ha dado en llamar Legado Ancestral. Y que ahora vuelve con un video hoy sobre el origen de todas las culturas americanas. Pero antes de presentar el capítulo de hoy, tengo que mencionar algo. Si se fijan en el último video sobre la escritura inca que se llama La escritura maldita de los incas, capítulo 1, ha superado las 150.000 vistas. El capítulo 2 de ese mismo video está llegando a las 100.000 vistas. Pero, si se fijan, los 3 videos siguientes tienen 1.000 vistas cada uno, nada más. ¿Sabes qué me dice YouTube? Que de los 150.000 seguidores que vieron el video de la escritura inca, solo 15.000 están suscriptos. ¿Eso qué significa? Que ven un video que les gusta, pero si no se suscriben no se enteran cuando subimos el siguiente. Así que te queremos pedir que te suscribas. Es gratis, no te cuesta nada. Es más, poné pausa ahora y suscríbete. Y si no te gusta el material, sacás la suscripción y listo. Esa suscripción es una gran ayuda para este canal. Y te lo repito, a vos no te cuesta nada. Así que hacenos ese gran favor y suscríbete, y ahora sí. Empezamos con el capítulo del día de hoy. Está claro que por alguna razón la costa peruana desde el principio de los tiempos ha sido hasta el momento de la conquista el epicentro cultural y cuna de una estirpe de civilizaciones que están entre las más avanzadas del continente. Caral, Chavín, Nazca, la cultura moche, la Lambayeque y la Chimú entre los grandes exponentes de adelantos tecnológicos, filosóficos y culturales que terminaron cristalizando en la riqueza que por absorción, asimilación y apropiación formó parte del capital inca hasta la llegada de los europeos. No olvidamos, por supuesto, a Tiwanaku o al Imperio Wari, pero resaltamos en este párrafo a las culturas que se dieron en la costa del Pacífico y que por alguna razón florecieron allí y se fueron sucediendo en la línea del tiempo. Hoy hablaremos de la más antigua de todas ellas. Hoy hablaremos de Caral. La civilización Caral se formó en el área norcentral del Perú antes que existiera una civilización en cualquier otro lugar de los Andes y en cualquier otra latitud de América. El desarrollo de las poblaciones de esta área fue precoz en comparación con otras que habitaban el continente. Hoy es considerada la primera ciudad organizada de América. Esta civilización es de aproximadamente entre 5.000 y 6.000 años antes del momento presente, o sea, más antigua que las primeras civilizaciones hindúes o la civilización china, más antigua que los olmecas de América o la antiquísima civilización de Creta. A su vez, fueron contemporáneos con el florecimiento de Egipto y Mesopotamia. Su datación solo es similar a los focos civilizatorios más antiguos del Viejo Mundo, cuando en Egipto se construía la antigua pirámide de Saqqara, o posteriormente las pirámides de Keops, Kefren y Micerino en el valle de Giza, o cuando recién comenzaban a ocuparse y formarse las primeras ciudades sumerias de Mesopotamia, o crecían de manera rudimentaria los primeros mercados en la India. Por esos tiempos, entre el 3500 y el 4000 antes de la era cristiana, ya se edificaban y remodelaban los edificios piramidales de Caral,
y en sus plazas se realizaban periódicas congregaciones con fines económicos, sociales y religiosos. Caral se encuentra situada en el Valle de Supe, a 182 kilómetros al norte de la ciudad de Lima, a 23 kilómetros al este del litoral costero y a una altitud de 350 metros sobre el nivel del mar. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 28 de junio de 2009 en Sevilla. Esta distinción se obtuvo considerando su antigüedad, configuración arquitectónica y gran área urbana, 65 kilómetros cuadrados. Aproximadamente 5 veces la superficie de lo que sería 5.000 años después la ciudad de Tenochtitlán. Para entender el proceso de descubrimiento del sitio de Caral, hay que remontarse a excavaciones arqueológicas realizadas desde 1905 por varios arqueólogos de distintas nacionalidades que van descubriendo un entramado de ciudades y monumentos que se extienden desde la costa y que poco a poco dirigen a los arqueólogos a la ciudad sagrada que hoy llamamos Caral. Es en 1994 que la arqueóloga peruana doctora Ruth Shadi Solís reconoció los 4 sitios del Valle de Supe, renombrados como Caral, Chupacigarro, Miraya y Lurihuasi. El proyecto especial arqueológico Caral Supe, a cargo de esta arqueóloga, se pone a cargo de los trabajos de restauración e investigación en el complejo arqueológico Caral, que aún está en ejecución en la actualidad. A pesar de su antigüedad y de lo muy poco publicitados de sus descubrimientos, hoy en día los investigadores están en condiciones de contar sobre la organización socioeconómica de los habitantes de esta civilización, sus métodos de agricultura, actividades comerciales, su organización y categorización social y política, además de su amplia producción de conocimientos científicos y su visión ideológica y religiosa. La civilización Caral es considerada la población organizada más antigua de América. Pero a pesar de ser una cultura precursora en su organización dentro del periodo arcaico tardío y formativo inferior, es decir, como ya lo mencionamos, contemporánea de otras civilizaciones primigenias como las de Egipto, India, Sumeria y China, a diferencia de ellas, tuvo un escollo en su evolución. Las civilizaciones europeas y asiáticas terminaron intercambiando conocimientos y adelantos, y en ese intercambio lograron enriquecer sus respectivas culturas. En cambio, Caral se desarrolló en completo aislamiento. En América es la más antigua de las civilizaciones prehispánicas, superando en 1500 años a la civilización olmeca, que fue otro importante foco civilizatorio que estaría situado en Mesoamérica, pero mucho tiempo después. Aunque por los hallazgos en las distintas culturas preincas que le sucedieron en el tiempo, se puede inferir por la proximidad geográfica, además, que resultó un centro de influencia cultural para lo que sería un creciente avance que culminaría plasmado en el Imperio Incaico. Imperio en el cual puede observarse en todo su arte y ciencias una herencia que resume de todas esas culturas. La ciudad sagrada de Caral presenta una estructura urbana característica. Entre los principales edificios están el edificio piramidal mayor, la pirámide menor y otras pirámides llamadas la Galería, de la Huanca, la Cantera y la Central. También contaba con plazas, un templo con anfiteatro y conjuntos residenciales. Aún se siguen hallando vestigios arqueológicos que explican mejor esta ancestral civilización andina. El sitio de Caral Supe es el hallazgo arqueológico más importante de las culturas preincas en el territorio peruano.
y adquiere reciente importancia al comprobarse, como ya lo habíamos mencionado, su influencia en las culturas antiguas andinas hasta ahora conocidas. Fue el trabajo de Yadi Solís el que pone en evidencia su temprano desarrollo, como así también su organización económica, social y política. Al mismo tiempo extraen de este trabajo, conjuntamente con el doctor Jonathan Haas, muestras para las pruebas de datación con mediciones de radiocarbono, cuyos datos arrojan un dato aproximado del origen de Caral, la ciudad sagrada, entre el 3500 y el 4000 antes de la era cristiana. El estudio minucioso del terreno ha recolectado muchísimas pistas sobre los hábitos de la población caralina. Esta fue una civilización precerámica, lo que significa que llegaron a trabajar el barro de forma artística y como expresión, pero no llegaron a la cocción de la cerámica, a pesar de su avance en otras áreas. Las estatuillas de barro cocido por el sol que dejaron nos muestran cuál era su forma de vestir, que se corresponde con algunos cuerpos encontrados con sus vestimentas. Y también se descubrieron muchos instrumentos de viento, como flautas traversas y un grupo de antaras, quenas, sonajas, entre otros instrumentos elaborados con materiales vegetales y huesos de animales como guanaco, venado, cóndor y pelícano. La estructura social estaba compuesta por la clase dirigente y la jerarquía de sacerdotes y comerciantes, y el pueblo, entre los que se dividían los distintos oficios, que ocupaba cada uno un rol específico en el funcionamiento de la comunidad. Todo esto bajo el poder y la administración del Uno, o Juno, que era el señor de la ciudad, que después sería llamado Curaca en las civilizaciones pre-incas. Algo que parece resaltar de esta primera cultura es que fueron más comerciantes que guerreros. Casi no se encontraron armas y pocos soldados en comparación con lo que se suponía que era su volumen de población por la cantidad de viviendas construidas. Al parecer, Caral se había transformado en un centro de comercio, ya que todo indica que tenía una buena comunicación con el litoral marítimo, específicamente con Áspero, la ciudad costera en la desembocadura del río Supe. Es de suponer que la costa mantenía con la ciudad un comercio de trueque de alimentos marinos a cambio de algodón o textiles y las cosechas que se elaboraban en los campos que rodeaban a la capital. Así también los hallazgos revelan que se criaban animales como vicuñas y guanacos, lo que les producía, además de animales de carga, carnes, pieles y leche para el consumo interno, así como para comerciar en las ciudades costeras. Por los restos de plumas, pieles y esqueletos de primates, se puede concluir que no solo comerciaban con la costa, sino también con las poblaciones de selva adentro. Con esto va quedando claro que definitivamente se trataba de un centro comercial y de intercambio. Se destaca su diseño urbano y la monumentalidad de sus edificaciones, con tecnología que sustentaban su estabilidad estructural. Específicamente, en este caso, nos referimos a sus sistemas de construcción antisísmica. Se trata del uso de las chicras, o bolsas hechas con fibra vegetal que son rellenadas generalmente con rocas de diferentes tamaños. Estas bolsas, rellenas de piedras, se colocaban en puntos específicos de los cimientos y generaban un amortiguador de los movimientos de la tierra durante los terremotos y temblores. La increíble durabilidad de la infraestructura de los edificios de la cultura Caral tiene esta explicación. Desde hace más de 50 siglos, los antiguos constructores, especialmente de la costa peruana, donde hay mayor actividad sísmica, tuvieron que luchar e ingeniárselas para proteger las construcciones de la frecuente
ocurrencia de terremotos. Con respecto a los procesos agrícolas, estudios antropológicos han descubierto que los pobladores de Caral desarrollaron una agricultura intensiva, estableciendo zonas de cultivo, canales de riego y la producción de cultivos de calabazas, achira, pecae, pajuro, maní, ají, guayaba, papa, payar y maíz, entre otros. Contaban con sistemas también para la predicción del clima y sus cambios, así como el registro de informaciones a través de los quipus, entre otros sistemas que desarrollaron. Cabe destacar la administración sociopolítica del territorio andino, conservando un estado de paz como característica de su gestión, favoreciendo el intercambio intercultural, fomentando asimismo el desarrollo humano por medio de la música y de otras artes. Estrechamente relacionada con la ciudad de Caral se hallaba Áspero, situada en el litoral cercano a la desembocadura del río Supe, y que según todos los indicios fue su ciudad pesquera. Allí es donde se han hallado restos de sacrificios humanos, más recientemente entre 2010 y 2016. Otros sitios situados en el Valle Supe y que formaban parte del núcleo de la civilización Caral son Miraya, Lurihuasi, Chupacigarro y Alpacoto, entre otros. Si hablamos de todo el espacio geográfico del Valle Supe, la zona del litoral y Valle Medio y Bajo, existen en total 20 asentamientos pertenecientes a esta cultura. Pero los que muestran mayor extensión, complejidad y monumentalidad arquitectónica son estos que hemos mencionado anteriormente, entre los que se destaca nítidamente Caral, que indudablemente habría tenido un rasgo de preeminencia entre todas ellas como una capital. En los años iniciales del siglo XXI, el lingüista Alfredo Torero publicó que el idioma quechua habría tenido su origen en los valles de Supe, Fortaleza y Pativilca, lo que resultaría hasta lógico porque se intuye que si hubo un inicio cultural y lingüístico en las que llegarían a ser las futuras comunidades pre-incas o en la civilización inca, ese origen muy factiblemente fue Caral. Esta afirmación la hizo después de estudiar la toponimia, o sea, los nombres que ancestralmente tenían algunos parajes de esa zona en los tres valles. Caral aparece mencionado en los procesos de idolatrías en el siglo XVII en Cajatambo, una población a 150 kilómetros de la ciudad sagrada. Es posible que Caral sea un nombre quechua. Sobre su significado no hay un acuerdo, aunque algunos lingüistas han propuesto que significa fibra o junco, o quizá la palabra Caral provenga de un lenguaje protoquechua. Cuando se estableció que Caral podía tener una antigüedad de unos 6.000 o 5.000 años aproximadamente, cuando el resto de América tuvo un desarrollo urbano recién 1.500 o 2.000 años después, por ejemplo, Monte Albán en Mesoamérica, este dato cambió los esquemas que hasta entonces se tenía sobre el surgimiento de las antiguas civilizaciones en el Perú y en la América en general. Anteriormente, se consideraba a Chavín de Huántar como el foco cultural de más vieja data en el Perú, con un máximo de 3.200 a 4.000 años de antigüedad, o sea, en el 1500 o en el 2000 a.C. Los arqueólogos han detectado 6 fases en el proceso de florecimiento de la cultura Caral. Entre el 4500 al 5000 se da inicio de los primeros poblados primitivos en la zona. Las primeras construcciones de mayor tamaño se dan entre el 3500 al 3000 a.C.
Una remodelación general y anexión de las plazas circulares vienen a construirse entre el 2600 y el 2300 a.C. En el periodo tardío, en el que se ampliaron los edificios públicos, sucede en el 2300 al 2200 a.C., y comienza a perder su relevancia o empieza la decadencia de Caral entre el 2200 al 2100. Al mismo tiempo crece otro asentamiento en la parte baja del valle llamado Pando, que era de mayor tamaño que Caral. Se abandona paulatinamente Caral entre el 2100 al 1800 a.C. y se procede a enterrar paulatinamente sus edificios. Esta era una práctica ritual de los habitantes de esta cultura. Constantemente remodelaban la ciudad y enterraban las construcciones anteriores y construían sobre ellas. En las ruinas estudiadas llegaron a encontrarse hasta 5 niveles y superposiciones en su construcción. Se desconocen las causas del fin de Caral. Posiblemente el sitio sufrió los estragos de eventos naturales como terremotos y el fenómeno del Niño, todos los cuales crearon las condiciones para su abandono. Una de las teorías más sólidas es que sufrieron una sequía tan grande que el río Supe se secó, lo que produjo un desastre de alimentación en la ciudad. Al llegar al final de este capítulo nos enteramos de un par de novedades sobre Caral que pensamos que son dignas de un video aparte. Además hay bastante material para sumar a lo que hablamos hoy, de modo que la siguiente entrega será también sobre Caral, para descubrir un rasgo increíble de esta cultura. Lo que te vamos a mostrar demuestra su nivel de planificación y también sobre algo que está ocurriendo en este momento en la gran ciudad sagrada. Así que hoy solo nos despedimos, recordándote que te seguimos enseñando cosas que seguro no te contaron en la escuela, e invitándote a que te suscribas, dejes un me gusta y un comentario y que puedas colaborar con nuestro proyecto haciendo una donación en cualquiera de los links que hemos dejado en la descripción. Desde ya, muchas gracias y nos estamos viendo en un par de días.